El material genético es el oro del nuevo milenio. Hoy el ADN tiene precio. Los científicos han logrado combinar genes de un organismo vivo con otro artificialmente. La diferencia en estos organismos transgénicos es invisible. Existen diferentes tipos de maíz que han sido modificados. A largo plazo, nadie sabe de sus consecuencias en la salud y en el ambiente. La modificación genética de los transgénicos tiene dueño. Grandes empresas transnacionales que patentan estos organismos, que sin control de nadie, han llevado a México y a sus habitantes hacia una nueva forma de contaminación, la contaminación genética. Miles de años atrás, Quetzalcóatl dio vida a la primer pareja. Fue en búsqueda de alimento y se encontró a la hormiga roja, quien lo guió hasta Tonacatépetl, monte de nuestro sustento. A Quetzalcóatl se le ocurrió llevarlo. Lo ató y lo jaló sin poder levantarlo. A su alrededor miraban y pensaban todos los dioses de la tierra y del agua. El dios de la lluvia, con un rayo, abrió el monte dentro del cual se encontraba encerrado el maíz, siendo sus colores el efecto del rayo. En los últimos 20 años nos dijeron que el maíz ahora era nuestro pecado y nuestra desgracia. Eso es una invención ideológica. Durante más de 8,000 años el maíz ha sido la base de sustentación y de identidad de este pueblo, de esta nación.
Las élites económicas y políticas han visto en el maíz, que es el alimento de los pobres, la tortilla de las clases bajas, de las clases inferiores, han visto que el maíz es una de las explicaciones del atraso de México, y para ellos el maíz es una condena y del maíz debería ser sustituido. En la época de la globalización neoliberal, a partir de los 80s, entra perfectamente como un argumento económico, en el sentido de que ¿para qué producimos maíz en México si tenemos la opción de comprarlo de Estados Unidos más barato? Entonces se plantea explícitamente que México no debe de producir maíz, puesto que no puede ser competitivo contra la agricultura más eficiente y más grande del mundo, que es lo de los Estados Unidos. Y es así como entonces la producción maicera empieza a estancarse y las importaciones empiezan a crecer. México es un centro muy importante para el mundo, en donde los campesinos mantienen una diversidad genética de variedades de maíz, las cuales necesita el mundo entero cada año para sacar material genético, introducirlo a las variedades comerciales y mantener la productividad de la agricultura mundial. Entonces, cualquier cosa que pudiera causar un efecto de reducción de diversidad en esas poblaciones es muy importante, no solo para México, sino para el mundo. Nos referimos a organismos transgénicos. Cuando hablamos de organismos que contienen material genético, contienen DNA, de un organismo con el cual normalmente no tendrían posibilidad de relacionarse sexualmente, de intercambiar ese material genético. Tenemos ahora métodos de laboratorio con los cuales podemos intercambiar material genético de un organismo con otro sin tener que pasar por el proceso normal de recombinación sexual, por ejemplo, u otros mecanismos que existen en el mundo natural. En el caso de los maíces que ya están presentes en el mercado, se les ha introducido genes de bacterias o a veces genes de otras plantas. Lo que sí hay en este momento en el mercado es dos tipos de características en el 100% de los transgénicos que hay en el mundo: plantas insecticidas y plantas con resistencia herbicida.
no se han probado estos organismos, sobre todo no se han probado en las condiciones específicas de un lugar tan complejo, tan diverso como México. Cuando ese material genético se distribuye por el ambiente, a veces se le puede encontrar en lugares donde no se le esperaba encontrar, y entonces hablamos de la contaminación genética. El movimiento de polen de una planta transgénica hacia una planta no transgénica va a traer consigo el movimiento del material genético, del DNA, de una a la otra. Lo que nos preocupa a muchos ecólogos y genéticos de poblaciones es la posibilidad de que el material transgénico le confiera a las plantas que lo llevan una ventaja competitiva, de forma que las plantas que llevan ese material transgénico reduzcan la distribución de otras variedades que no lo llevan, de manera que a fin de cuentas las poblaciones de materiales criollos, de plantas criollas, se vayan volviendo cada vez más homogéneas y se vaya perdiendo la diversidad. Entonces no es el efecto de una sola cosa que vaya entrando, sino el efecto en la diversidad en general de las poblaciones locales. Los números que tenemos hasta ahora indican que esto es algo que está pasando muy ampliamente. Prácticamente más del 90% de los sitios que se estudian tienen contaminación transgénica. No es que se haya dado solamente un evento, sino que se está dando continuamente un flujo génico entre las variedades transgénicas y las variedades criollas. Vas a decir que como Dios lo mandó. Los efectos en otros organismos que no son el maíz también pueden ser muy claros, y esos dependen mucho más del tipo de producto transgénico que se está introduciendo. Hay un maíz transgénico actualmente que está muy distribuido, sobre todo en Estados Unidos, que tiene la capacidad de producir un insecticida en cada una de sus células. De manera que cuando viene un insecto y lo muerde, está tomando un insecticida y eventualmente se muere. Muchos de nosotros estamos preocupados de que sí hayan efectos directos sobre la diversidad de insectos directamente en los lugares donde están encontrando estos maíces. Más allá, existen interacciones complejas entre esos insectos y otros organismos, que pueden ser otras plantas, otros insectos, microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Este mismo maíz que produce el insecticida está también soltando la misma toxina, el mismo, digamos, insecticida en el suelo. Y se ha demostrado que esto tiene efectos sobre la distribución de los microbios en el suelo, que son muy útiles para mantener el funcionamiento del ecosistema. Entonces es otro ejemplo de cómo este mismo producto puede tener impactos directos sobre los insectos, así como sobre otros organismos que no se habían considerado cuando se le estaba probando para dar una autorización de que se pudiera plantar. Este es solamente un ejemplo.
Hay muchos otros que se están trabajando, hay muchos otros que se están desarrollando, y en cada uno de estos casos los retos y los riesgos para el funcionamiento del ecosistema van a ser muy diferentes. Que no se trata solamente de la introducción de un gen, sino también que en todos los transgénicos que existen en el mercado también se han introducido otros trozos de genes de virus y bacterias. La contaminación genética va a tener una importancia cada vez más grande si se da la liberación de nuevos productos transgénicos, plantas que produzcan productos farmacéuticos, vacunas, plantas que produzcan proteínas humanas o proteínas de otros animales, que son productos que ya están en la línea de producción. Aunque se puedan consumir y no maten a la persona inmediatamente, digamos, pueden producir problemas de salud a mediano y largo plazo. Y esos, si no están controlados y si se distribuyen a un país como México, obviamente van a causar problemas de salud. ¿Puro maíz? Tamalitos de dulce. Tamal de bola, tamal de chipilín. Y este es masa fina. Las compañías norteamericanas ven que México es un campo abierto porque aquí tenemos un gobierno que no tiene responsabilidad hacia sus campesinos ni a sus consumidores, no hay ninguna restricción para la entrada de cualquier tipo de maíz transgénico, y ya no digamos de maíz transgénico, sino de maíz con aflatoxinas, cancerígenas, que en Estados Unidos se reclasifican para uso animal o para destrucción, en México entran para consumo humano. En Estados Unidos se reclasifican para $20 y aquí entran a $120 con negocios redondos. Entonces, hay un problema en que el gobierno mexicano no tiene la mínima responsabilidad hacia la salud de los consumidores. México es un tesoro de biodiversidad para el mundo. En octubre del 2002, la Organización Mundial de Salud reconoció que la transferencia de genes de vegetales modificados por la biotecnología a los cultivos convencionales en México, como el maíz, puede tener un efecto directo sobre la seguridad de los alimentos, así como un mayor uso de sustancias químicas en la agricultura y la posible pérdida de la biodiversidad. Ante la incertidumbre y el cuestionamiento de estas herramientas tecnológicas, el mercado europeo y asiático rechazan el maíz transgénico. Existen varias iniciativas de ley en el Congreso mexicano que pretenden modificar el artículo que se refiere a los organismos transgénicos en el Código Penal. Hoy la sociedad, la comunidad científica, el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen una gran responsabilidad
con las presentes y las futuras generaciones de México y el mundo.